tenemos en la pantalla nosotros al doctor Roberto Cabrera. Él es abogado constitucionalista. Doctor Cabrera, ¿cómo se encuentra usted? Muy buenas noches. Muy buenas noches, doctora. Un enorme gusto estar en este espacio. Muy agradecido por la invitación. Gracias a usted. Doctor Cabrera, se ha propuesto la reforma constitucional que establece la bicameralidad en el Congreso de la República. El día de hoy se ha llevado un debate en torno a ello. ¿Usted cree que es mejor regresar a una bicameralidad? Una bicameralidad es positiva, pero tal y como se ha diseñado en estos proyectos de ley acumulados para el retorno a la bicameralidad, me parece que no. Más aún teniendo en cuenta de que existen varias reformas parciales a la Constitución ditas a la bicameralidad. Es decir, hay algunas reformas encubiertas. Prácticamente se está buscando reformar cerca de 53 artículos de la Constitución, lo cual es prácticamente la cuarta parte de la Constitución. Varias de las reformas encubiertas que se están proponiendo se encuentra la de la posibilidad de reelección inmediata. En este caso sería de diputados y de senadores, lo cual implicaría o generaría que en el tiempo un diputado, culminada su elección por reelección de diputado, luego pueda elegirse como senador, luego volverse a reelegir como senador, y hasta ahí pueden transcurrir 20 años. Y esto, sobre todo en casos como nuestro modelo electoral, en el que se da prevalencia al voto preferencial, eso generaría, creo yo, un continuismo de ciertos parlamentarios que no necesariamente realizan aportes importantes dentro del sistema, ¿no? Eso entre varias cosas, además de una sobreacumulación de competencias en el Parlamento que creo que generaría un desequilibrio entre los poderes del Estado. Hay que ver con mucha preocupación esta iniciativa de retorno a la bicameralidad. Más aún que, bueno, lo que está buscando es, si se ha ampliado la legislatura, en parte es porque se pretende, o al menos se busca, aprobar en esta legislatura, aprobar la primera de las reformas parciales para que la segunda legislatura, que iniciaría el 28 de julio, se apruebe, y esto, pues, si es que prospera, para agosto ya estaría reformada la Constitución. Eso es algo que preocupa. Claro. ¿Usted cree que en algún momento de darse esta aprobación de la bicameralidad se habla que en otros países, no necesariamente las elecciones congresales se llevan a cabo el mismo día que las elecciones presidenciales, porque hay países donde son en fechas distintas? Acá no, son elecciones generales y eliges al presidente de la República y estás en constante vilo para saber quiénes son los congresistas o nuestros futuros padrastros de la patria, muchos de ellos, ¿no? Porque ya no son padres de la patria. Entonces, ¿usted cree que esto es así? ¿Cómo es que son los modelos internacionales en este caso? Muy bien. Es una muy interesante pregunta. Respecto al modelo de bicameralidad, existe un modelo simétrico y asimétrico. En el simétrico, ambas cámaras tienen las mismas funciones. En el asimétrico, las cámaras tienen diferentes funciones. Tal y como se ha planteado en la reforma, en esta iniciativa de reforma, estaríamos ante un modelo asimétrico. Eso está bien. Es decir, quienes tendrían capacidad de fiscalización, los diputados, los senadores tendrían una capacidad de control político respecto a los actos del Ejecutivo. El punto preocupante tal vez es que no se está abordando un esquema acorde, creo, al ámbito internacional. Me refiero al hecho de que, en efecto, como usted lo ha señalado, hay algunos países en los cuales la elección de los diputados y senadores se da en a la mitad del periodo presidencial, ¿no? Eso es importante. ¿Por qué? Porque permite una confianza, eh, mejor dicho, permite que se pueda darle un impulso
de aprobación a la labor del Ejecutivo, eh, eligiendo a diputados o senadores que sean del partido político que se encuentre en las riendas del gobierno, o más bien desincentivar su quehacer político y generar más bien una corriente que permita generar mayor control desde la oposición. Eso no se ha planteado, por ejemplo, en esta iniciativa, ¿no? Y eso yo creo que debería haber sido planteado. Y lo más preocupante, creo, se encuentra relacionado con los requisitos, ¿no? Para ser diputado van a ser los mismos requisitos para ser congresista, que serían ser mayor de 25 años, contar con el ejercicio del derecho al sufragio, ¿no? Ser peruano de nacimiento. Y para senador, pues bastaría con que tengas 35 años al momento de la postulación, que goces del derecho al sufragio, pero se le añade solamente un requisito más, que es que cuente con 5 años de experiencia profesional, ya sea en el sector público o privado, haya ejercido un cargo de elección popular, ¿no? Puede ser alcalde, puede ser gobernador regional. Ese es otro tema. Otra cuestión a criticar me parece que se encuentra relacionada a la candidatura simultánea. ¿A qué me refiero? A que la propuesta señala, ¿no?, que los candidatos a la presidencia o vicepresidencias de la República podrían ser simultáneamente candidatos a senador o diputado. Entonces, ahí tendríamos, lejos de buscar consensos, más bien se generaría una mayor ingobernabilidad, porque los candidatos a la presidencia, que también pueden ser elegidos senadores paralelamente, si es que no llegan a alcanzar la presidencia, pues su oposición en la Cámara Alta o la Cámara Senatorial va a ser bastante evidente, ¿no? Va a haber mucho revanchismo allí. Entonces yo no creo que eso sea algo positivo, ¿no? Al Y contrario, más cada bien uno va a generaría buscar mayor la manera división. de ponerle zancadillas, ¿no? Claro, porque en algún Exacto, momento van a exacto. querer ser de una u otra manera presidente de la República. Y si tienen una buena Así bancada, es. como sea, van a hacer una persecución y van a terminar siendo o diciendo peor que el presidente Castillo, que lo están acosando, lo están Es acorralando. verdad, es En fin, verdad. sí. Es verdad. Entonces, Doctor, el teníamos esquema, preguntas. Sí, sí, bueno. claro. Sí, sí, díganos, por favor. No, el diseño que se está planteando es un diseño bastante alejado de un objetivo positivo. Yo creo que más que ello, eh, traería dos consecuencias. Una alta concentración de poder en el Parlamento, lo cual genera un desequilibrio entre las funciones de los poderes constituidos del Estado, y lo otro que encubre varias reformas parciales que no necesariamente son acordes al bien común, ¿no? Eso es lo que yo podría decir. Queremos preguntarle acerca de este proyecto también, doctor, de la ley Mordaza. Para algunos o para la prensa dice que es un zarpazo a la prensa porque este proyecto de ley afectaría el derecho a la información de los ciudadanos y buscaría arrinconar o poner contra las cuerdas la libertad de prensa, que es un derecho fundamental, por supuesto, amparado constitucionalmente, y que, por otro lado, lo que se buscaría, según lo que manifiesta cierto sector, es que digamos, el presidente Castillo, digamos, quisiera que no se investigue, ¿no? Y que no se dé a conocer, pues, este tema a nivel fiscal, que a veces la prensa de investigación, pues, lo trae a la luz y es sujeto a un debate público. A mí me parece muy importante poner los puntos sobre las sillas. La transparencia, la rendición de cuentas y todo lo concerniente a información, como usted lo ha señalado, son un derecho fundamental, ¿sí? Pero también son una herramienta para conocer cómo ha estado y cómo es que los organismos constitucionalmente autónomos, como órganos jurisdiccionales, realizan su actividad. El Ministerio Público es un organismo constitucionalmente autónomo, es defensor de la legalidad, y nótese que todos los procesos
penales son de naturaleza pública y por lo tanto el conocimiento que debe tener la ciudadanía debe ser amplio, salvo pues que de acuerdo a la naturaleza de la investigación se requiera ciertos filtros, ¿no? O sea necesario establecer algunas medidas de protección. Pero si es que no es el caso, entonces no tendría por qué ser un claustro. Muy por el contrario, mayor transparencia genera mayor legitimidad, porque la ciudadanía conoce cuáles son los mecanismos que se están planteando, qué acciones se están realizando, y además tiene que ver también con el derecho a la sana crítica que tenemos todos nosotros, no solamente desde la perspectiva jurídica, sino también obviamente ciudadana. Eh, Plantear lineamientos normativos que restrinjan o limiten ello no está justificado. No está justificado. Sin obviamente afectar el derecho a la presunción de inocencia, que es un derecho también fundamental. Pero los estados democráticos son estados que requieren de justificación. Si esta medida que se está planteando busca restringir acceso a información o busca disminuir la información que pueden tener los medios de comunicación sobre una investigación que, vuelvo a repetir, no es de naturaleza privada, sino pública, entonces yo creo que eso sería abiertamente inconstitucional. Esa sería mi óptica, ¿no?, respecto a esta iniciativa. Perfecto, ¿no? Coincidimos en el tema. Sobre el secuestro de este periodista de Cuarto Poder, los ronderos lo amenazaron y secuestraron, supuestamente pues por la investigación que se estaría dando a esta sobrina hija. La libertad de trabajo, por supuesto la libertad de tránsito, son amparadas constitucionalmente, doctor, pero díganos, ¿cómo se puede ver a un Estado que está vulnerando aparentemente ciertos derechos de los periodistas de manera internacional y en materia constitucional, por supuesto? Claro. Bueno, habría que generar algún... Lo primero que se tiene que hacer, sin duda, es exigir que las autoridades cumplan con su responsabilidad. En este caso, el Ministerio Público de oficio tiene que investigar. Aquí se ha cometido un acto delictivo. Si es que en el desarrollo de las investigaciones se evidencia que ha habido una coordinación entre algún funcionario del Estado, aprovechándose de su cargo para realizar coordinaciones, obviamente, con estos ronderos, pues habría que sancionarlo, ¿no? El punto en concreto es cómo acreditamos eso. Porque una cosa es las acciones que realiza una ronda campesina bueno, que actúa de acuerdo a ciertos criterios, si bien es cierto, planteados tal vez por la justicia consuetudinaria, pero esta no es que esté, que no tenga límites, ¿no? Si ha habido una retención y por lo tanto una vulneración a la libertad de tránsito y esta no ha estado justificada, pues entonces ellos se tienen que someter a las investigaciones penales y sanciones futuras que corresponden. Por eso es tan importante que se investigue. Y si es que producto de la investigación se demuestra que había una coordinación, un incentivo o algún tipo de contraprestación, qué sé yo, entre algún funcionario del Estado con estos señores, pues tendrá que caer todo el peso de la ley. El punto en concreto es que se tiene que demostrar, ¿no? Porque lo otro sería especulativo, ¿no? Se entiende que tal vez existe afinidad, pero bueno, por afinidad no podríamos señalar de manera puntual, bueno, sí, el gobierno ha incentivado que se restrinja la libertad de estos señores, ¿no? Pero de demostrarse, pues eso sería obviamente atentatorio contra todas las libertades y tiene que ser sancionado. Porque, vuelvo a repetir, si bien es cierto, existe justicia consuetudinaria, se respetan en todo caso todos los derechos de naturaleza consuetudinaria y la costumbre y la tradición, etcétera, pues esto no es que no tenga límites. Toda afectación a la dignidad vulnera obviamente un Estado constitucional y no existe dentro del contexto constitucional ningún espacio que se pueda eximir de su mirada o de su visualización. Y por lo tanto es importante investigación de oficio por parte del Ministerio Público.
Ahora, ya hablando desde una perspectiva penal, va a corresponder entiendo que el Ministerio Público en la zona, entiendo que se ha abierto una investigación aquí. Ahí sí yo tengo mis dudas, no sé si debería realizarse una investigación aquí en Lima, creo que debería ser allá, ¿no? Pero bueno, eso ya tendrá que tal vez con mayor amplitud señalarlo algún colega un especialista en materia penal. Claro, efectivamente. Doctor, queremos preguntarle acerca de el desempeño que usted puede ver en cuanto a lo que viene a ser el Congreso de la República. ¿Usted cree que realmente se está trabajando para priorizar el tema del derecho constitucional, de los derechos? ¿Usted ve que este gobierno está avanzando, o al menos, bueno, este gobierno, digamos, este Congreso, mejor dicho, ¿no? Este Congreso en ello? Yo opino que no. A ver, los procesos de legislación que lidera el Parlamento y que tienen una enorme responsabilidad siempre se encuentran alineados a establecer regulaciones ante acciones o omisiones que pueden atentar contra derechos fundamentales, que pueden atentar contra el institucionalismo democrático, pueden atentar o que pueden lesionar principios constitucionales o democráticos, valores, etcétera. Lo que tenemos en este Parlamento y en varios parlamentos es una sobreproducción legislativa. Esta sobreproducción legislativa no contribuye a un establecimiento de deberes jurídicos que orienten las conductas de las personas en sociedad. Es decir, las normas jurídicas que existen en nuestro país son oscuras, son ambiguas, son muchas, y ni siquiera nosotros como abogados, no me dejará mentir, las conocemos todas, porque cada vez hay reformas y se regula otra cosa, y hay que tener en cuenta que eso es con respecto a normas con rango de ley. Las normas infralegales regulan justamente las normas con rango de ley, es decir, hay una sobreproducción normativa que genera que exista mucha ambigüedad, que el ordenamiento jurídico sea gaseoso. Y al ser gaseoso, el ciudadano de a pie no conoce qué deberes debe cumplir. Y por lo tanto, no hay una validez constitucional. La validez es como una cadena, ¿no? Si yo jalo y voy hacia arriba y encuentro la Constitución, la norma es válida, pero si no, no lo es. ¿Qué es lo que encontramos en la producción legislativa? Pues encontramos leyes declarativas que no tienen ningún sentido. Debería prohibirse las leyes declarativas, realmente, porque no son nada. Una ley declarativa, bueno, salvo en los temas relacionados pues a temas cultural, ¿no? Para patrimonio y todo lo demás puede ser, ¿no? Pero después, una ley declarativa, por ejemplo, para que se modifique el nombre de un ministerio, bueno, si tanto lo quieren modificar, que lo modifiquen a través de una ley, no una ley declarativa, ¿no? Como sucedió con el Midagri, ¿no? Antes se llamaba Minagri, se transformó en Midagri y se creó por ahí una que otra institución, se cambiaron algunos temas, bueno, ya está, que lo hagan así en todo caso, pero ¿para Es qué que crear una habiendo ley tantos declarativa? temas importantes, claro, tantos temas Claro, o sea, importantes, doctor Roberto Cabrera, que para el ciudadano le parece pues algo tan frívolo, tan fuera de contexto, utilizar o parte siquiera de la legislatura o del tiempo que le pagamos nosotros a los congresistas, con el mayor respeto que se tiene, pero realmente los empleadores de los congresistas vienen a ser pues el Perú entero, ¿no? Que los ha elegido a ellos, y claro, es el Estado el que paga, por supuesto, pero es un decir, ¿no? O sea, eh, nadie los elige para que le estén cambiando pues los nombres a los ministerios, en situaciones donde todavía estamos en una pandemia, estamos en una crisis económica, estamos viendo qué va a suceder y la incertidumbre viene y existe cada congresista que presenta cada proyecto de ley que es inverosímil, increíble. no, y Doctor lo Roberto peor Cabrera, le es de agradecemos. que, Sí, no, sí, sí, no, sí, solamente sí, para sí, cerrar, ¿no? Lo peor es de que el diseño que tenemos no incentiva la participación ciudadana y lejos de que se permita legitimar esas políticas públicas tal vez planteadas por el Parlamento para fomentar la participación ciudadana, se reduce sustancialmente y esto pues motiva la desidia popular, ¿no? Y generalizada de que la política no resulta ser un instrumento que canalice las demandas legítimas de las personas. Ese es el gran problema que tenemos y esperemos que eso cambie con una concientización cívico y constitucional.
que debería ser así, ¿no? Usted bien lo ha detallado, la canalización de la voluntad de la ciudadanía debería ser, pues el ciudadano tiene que estar representado por su padre de la patria, que es el congresista, no por sus padrastros de la patria. En fin. Bueno, doctor Roberto Cabrera, muchísimas gracias por la participación en el El programa esta agradecido soy noche yo. y como siempre, Muy amable. para una próxima oportunidad lo estamos convocando. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias.